Bueno, nosotros continuamos y vamos a hablar acerca del Cabildo Nacional que se ha registrado en la víspera en Santa Cruz y de manera simultánea también en otros departamentos. Si queremos conocer otro punto de vista, nos encontramos con Jorge Richter, vocero presidencial, a quien le damos la más cordial bienvenida. Vocero, ¿cómo está? Muy buenas noches. Cuéntenos, por favor, cuál es su posición con relación al Cabildo registrado en la víspera y sobre todo a las resoluciones que han salido. El gobierno ha señalado que no está de acuerdo, que muchos de esos puntos son inconstitucionales. Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está, Denise? Siempre un gusto conversar con usted. Un cordial saludo para todo el país. Hay varias lecturas que podemos realizar respecto de los cabildos. Una primera apreciación está sobre las capacidades de convocatoria que se tienen en distintas capitales a partir de la acción de los comités cívicos. Solamente allí Santa Cruz tiene capacidad de convocatoria en lo que ya es una tradición de su movilización y de sus formas de deliberación colectiva. El resto del país, los comités cívicos son absolutamente residuales. Tienen sí una alta potencia declarativa, pero una poca capacidad de aglutinamiento y de convocatoria. Ahí hay que preguntarse por qué ocurre esto, y las respuestas fundamentalmente es que los comités cívicos, salvo Santa Cruz, que tiene una organización social distinta, no ejercen la representación política con la sociedad. Esto significa que la representación política de la sociedad de los otros departamentos está más vinculada a lo que son organizaciones sociales y algunas pequeñas estructuras de orden político partidario. El segundo elemento que hay que mencionar es de que se dejan a consideración unas preguntas con posibilidades, en respuestas positivas, con posibilidades irrealizables de poderse implementar, porque atentan contra la constitución política del Estado. Y ahí la cuestión a saber es: ellos no saben, no conocen, no comprenden, no han dimensionado el derecho constitucional de forma suficiente para saber y realizar estas preguntas que en apariencia son absolutamente irresponsables por su irrealización. Por supuesto que conocen y saben que no pueden construir ni formar una guardia departamental, ni tener esa incidencia que han hablado. Vocero, porque perdón. no pueden, es que no va la constitución política del Estado. Eso precisamente es ilegal, entonces, porque ellos se basan en los estatutos autonómicos, vocero. Entonces, si nos podría explicar cuál es el punto de vista. La constitución política del Estado es la ley mayor. Toda la normativa jurídica de nuestro país se sujeta y se subordina y tiene que estar en sintonía con lo que dice la Constitución Política del Estado. Y allí el artículo 251, para señalar muy rápidamente, en el tema de la policía es absolutamente clara. La fuerza del orden público está a cargo de la policía y esta depende del presidente y se ejerce su administración y su mando a través del ministro de Gobierno. Eso es absolutamente así de claro. Y también está la Ley de Seguridad Ciudadana, que camina en ese mismo sentido. Entonces, esto no se puede realizar, pero ellos lo saben, le decía Denise. Y si lo saben y lo proponen, significa que están queriendo crear unas condiciones de otro estilo, unas condiciones de indignación colectiva para poder activar sus metodologías de movilización, de tensionamiento y de violencia. Y por el otro lado, cuando esa indignación se pueda hacer carne en la sociedad, que es lo que buscan, entonces activar el revocatorio. Es un movimiento y una acción política fundamentalmente. Otra de las resoluciones, vocero, que han salido después de este Cabildo Nacional, sobre todo en Santa Cruz, es precisamente pedir una ley de amnistía. ¿Esto será posible? Hay dos cosas que hay que señalar al respecto. La Defensoría del Pueblo tiene una normativa y una guía que señala en qué momento, cuándo y en qué casos sí es posible dar amnistías, tramitar la misma o generar indulto. Y también
el informe del GIEI señaló de manera absolutamente clara, taxativa, en la recomendación número 10 de que no se puede permitir la prescripción de los delitos y de los hechos en la responsabilidad de quienes lo ocasionaron en lo sucedido por las masacres de Sacaba y de Sencata. Entonces están pidiendo que no se cumpla el informe del GIEI, que no se haga un acatamiento de lo que significa la investigación sugerida por esta institución internacional y que vayamos en contra también de lo que estipula la Defensoría del Pueblo cuando habla y cuando refiere a los temas de amnistía. Y ahí la Defensoría del Pueblo dice que no es posible otorgar amnistía para los delitos de terrorismo. Entonces, están pidiendo, volvemos a lo que les señalaba hace un momento, unos imposibles para poder generar un suficiente ambiente de violencia, de tensionamiento, de indignación colectiva y tratar de abreviar y acortar el mandato del presidente Luis Arce. Sobre ese punto, precisamente, vocero, ¿qué opina usted sobre la posibilidad de un referéndum revocatorio para el presidente Luis Arce? Pues un referéndum revocatorio está en la Constitución Política del Estado, hay que seguir unos pasos para poderlo activar. Si cumplen con todo aquello, no tenemos inconveniente. Un presidente del Estado, al momento de asumir, conociendo que en la Constitución Política hay una posibilidad de que alguien active un revocatorio, sabe que esto puede tener una posibilidad. Ahí lo importante es observar cuáles son las motivaciones que tienen estos sectores de implementar el revocatorio, cómo lo argumentan, por qué lo quieren llevar adelante. Y la argumentación ha sido que tenemos que violentar nosotros las normas, las leyes, los acuerdos internacionales, los compromisos del Estado en términos de derechos humanos, para que podamos darle libertad a aquellos que están siendo investigados o que ya han sido juzgados y que han cometido delitos. Imagínese usted una movilización para liberar culpables y para que no se investiguen aquellos que están comprometidos con la pérdida de vidas humanas y de violentaciones severas y críticas a los derechos humanos en nuestro país. Pero si lo activan, finalmente, como es un mandato de la Constitución Política, está estipulado allá, pues el presidente Luis Arce y el país en su conjunto y el movimiento social y popular de Bolivia, pues al revocatorio. No tenemos inconveniente en ello, pero los bolivianos saben, y va a quedar absolutamente registrado, que el pedido es para liberar a aquellas personas que estuvieron comprometidas con la muerte de bolivianos, con masacres, con golpe de Estado, y que quieren por esta vía tratar de liberar de sus responsabilidades. Y le tengo que decir algo, Denise, permítame. El 29 de diciembre del pasado año, la CIDH saca un comunicado de prensa y exhorta a los países que han sido señalados como países que tienen presos políticos a que los puedan liberar y a que no instrumentalicen la justicia de su país para condenar a aquellos que por pensamiento y conciencia están detenidos. Y sabe usted que nombran a 3 países, pero no nos incorporan a los bolivianos, porque no hay detenidos políticos en Bolivia. Lo que hay es gente que está siendo investigada y gente que ya ha sido procesada por haber roto, por haber atentado contra la Constitución Política del Estado y, por supuesto, contra la democracia en nuestro país y el orden institucional. Vocero, también en el Cabildo se está impulsando la reforma judicial mediante la recolección de firmas y otras determinaciones. ¿Alcanzarán los tiempos? ¿Esto será posible? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opina el gobierno sobre este punto? Esa medición de los tiempos seguramente la realizan el conjunto de abogados que está impulsando aquello, pero le tengo que decir, Denise, que el gobierno tiene entre su agenda importante y prioritaria llevar adelante lo que significa la reforma de justicia, y en esa área está trabajando el ministro Iván Lima, el doctor Iván Lima. Esto siendo así, no hay algo que nos contraponga con el ánimo y el deseo y la necesidad y el cumplimiento de una agenda que fue también propuesta electoral del presidente Luis Arce en su momento en las elecciones, en la campaña electoral, y
Estando esto en agenda, no tenemos ahí una diferencia de voluntades. Lo que sí tenemos posiblemente son miradas distintas, y esto es sobre lo que hay que trabajar en el marco de un gran consenso para tener una reforma que satisfaga al conjunto de los bolivianos. Allí es el consenso, no son las imposiciones, no son las movilizaciones ni los hechos violentos los que pueden tratar de generar políticas o establecer las agendas como se está buscando. Pero ahí las diferencias no son de voluntad, son de miradas sobre lo que debe ser el alcance de la reforma judicial. Muy bien, queremos agradecer al vocero presidencial Jorge Richter por darnos su punto de vista, su análisis sobre las resoluciones del Cabildo Nacional. Muy buenas noches y muchas gracias. Buenas noches y gracias, Denise. Un cordial saludo para todos.